Hola a todos, estoy muy emocionada de compartir con ustedes mi artículo denominado Productividad de equipo en el desarrollo ágil de software, un mapeo sistemático de literatura. Este artículo tiene como autores al magíster Giovanni Hernández Pantoja, representando el grupo de investigación GISMAR de la Universidad Mariana, y mi persona, Sandra Marcela Guerrero Calvache, perteneciente al grupo Galeras.net de la Universidad de Nariño, en el departamento de Nariño, en Colombia. Bueno, la agenda de mi presentación es la siguiente, arrancaremos por el problema. Bueno, la productividad es una medida netamente económica cuyo origen se remonta a finales del siglo XVIII. En ingeniería de software, esta comenzó a ser objeto de estudio hasta finales de la década de los 70. Se puede decir que la productividad está asociada a una relación entre las salidas, en las cuales pueden ser características, puntos de función, conjunto de líneas de código, y también a las entradas, que puede ser tiempo y esfuerzo. Pero esta concepción realmente es lo que está refiriéndose y necesita el desarrollo ágil de software. Por ende, nosotros planteamos la siguiente pregunta: ¿cómo evaluar la productividad de equipo en el desarrollo ágil de software? Para ello identificamos los siguientes síntomas. Primero, existe muy poca información limitada sobre lo que es productividad de equipo en el desarrollo ágil de software. Segundo, la percepción de productividad cambia de acuerdo al rol en el que tú estés desempeñándote en tu equipo. Tercero, los equipos generan datos de manera permanente, pero sin una visión unificada sobre productividad de equipo. Cuarto, los valores y principios expuestos en el Manifiesto para el Desarrollo Ágil de Software son abstractos para mediciones de productividad. Y quinto, la información generada es costosa cuando estas se trasladan decisiones. Por tal razón, las causas establecidas fueron: primero, existe muy poca claridad sobre el concepto de productividad de equipo en el desarrollo ágil de software y cómo medirlo. Además, los valores y principios no son trabajados como prácticas para la medición de productividad. En tercer lugar, tenemos que los recursos y el esfuerzo invertido excede el beneficio generado por las decisiones tomadas. Y cuarto, que el concepto de productividad está basado en modelos netamente tradicionales. Por tal razón, nuestra motivación consiste en caracterizar las concepciones de productividad de equipo en el desarrollo ágil de software a través de un mapeo sistemático de literatura. Para ello, nosotros seguimos el protocolo replicable, ordenado y metódico propuesto por Peterson, el cual tiene 6 etapas fundamentales, las cuales explicaré a continuación. En primer lugar, hicimos la definición de las preguntas de investigación. Se definieron 8 preguntas, resaltando en la primera, en la cual se detalla cuántos estudios primarios describen el concepto de productividad o rendimiento en el desarrollo ágil de software. Segunda, ¿qué tipos de estudios se refieren los artículos encontrados? Tercera, ¿de dónde provienen dichos estudios? Cuarto, ¿cuál es la frecuencia de publicación de los estudios que describen el concepto de productividad de equipo en el desarrollo ágil de software? Quinta, ¿en qué contexto se encuentran esas concepciones sobre productividad de equipo en el desarrollo ágil de software? Sexto, ¿qué métodos de desarrollo ágil de software son contemplados en los estudios primarios? Séptima, ¿cómo definen el concepto de productividad de equipo en el desarrollo ágil de software? Y por último, ¿cómo es medida esta productividad? En la segunda etapa nosotros tenemos la definición de la cadena de búsqueda. Para eso nosotros nos referimos a una serie de términos los cuales están conectados con operadores booleanos AND y OR y obedecen a las preguntas de investigación previamente establecidas y al alcance definido. Frente a eso nosotros abordamos 6 motores de búsqueda: IEEE Explorer, ACN Digital Library, Web of Science, Compendes, Scopus y Springerly. Dependiendo del motor de búsqueda seleccionado, los parámetros de consulta fueron actualizados. En la tercera tenemos la definición de los criterios de inclusión y exclusión y también los criterios, pues, de búsqueda. Frente a eso nosotros definimos estos 5 criterios de inclusión, resaltando que los estudios considerados deben estar en el rango 2001 al 2021. Segundo, que los estudios sean completos, sean publicados en journals, conferencias o congresos y hayan sido revisados por pares. Tercero, que los estudios hayan sido publicados en inglés. Cuarto, que los estudios relacionen el concepto de productividad de equipo en el desarrollo ágil de software. Y quinto, que los estudios hayan sido reportados como estudios primarios. Nótese que nosotros consideramos el año 2001, puesto que la corriente de agilidad comienza a tomar fuerza con la aparición del desarrollo ágil de software a partir de esa fecha. La búsqueda como tal, el filtrado de búsqueda, obedece a estos 5 filtros, en los cuales explicaré a continuación uno por uno. En primer lugar, tenemos la búsqueda a través de los bancos de bases de datos bibliográficas, usando la cadena de búsqueda, considerando la fecha de publicación, el lenguaje, el cual pues filtramos en inglés. Sin embargo, en IEEE Explorer y en ACN Digital Library, funcionalidad no estaba incorporada. Y también se considera el tipo de contenido, cual puede ser conference, proceeding o article.
Además, en Springer Link, nótese que también tuvimos que filtrar de acuerdo al tipo de contenido. Para el caso de Conference Paper, la disciplina seleccionada fue Ciencias de la Computación y para la subdisciplina fue Ingeniería de Software. Y para el caso de los artículos, la disciplina fue Ciencias de la Computación y la subdisciplina fue Ingeniería de Software, Programación y Sistemas Operativos. En la segunda actividad nosotros tenemos la revisión del título, las palabras claves y los keywords. Nótese que en algunos motores no se llamaban directamente como palabras claves, sino que tuvimos que considerar otros términos relacionados. En esta tabla nosotros podemos detallar qué fue lo que tuvimos en cuenta para esa fase. En la tercera actividad tenemos la eliminación de estudios duplicados. Nótese que Web of Science Compendium y Scopus es un conjunto, una base de datos bibliográfica completamente gigante, por lo cual puede haber incluido estudios tanto de IEEE como de ICN, por lo cual se hizo una depuración y se eliminó por los duplicados. En siguiente tenemos que la actividad fue leer la introducción, los resultados y las conclusiones del paper y por último se leyó el artículo completo. En esta imagen se puede resumir la cantidad de estudios resultantes por cada una de la aplicación de los filtros, llegando a un total de 9 estudios. Como paso siguiente, se hizo una evaluación de calidad para corroborar qué tan efectivos e idóneos fueron los estudios seleccionados. Se tuvo en cuenta 4 criterios: la calidad del reporte, el rigor, la credibilidad y la relevancia. Además de eso, estos criterios se evaluaron en una escala de máximo 2 puntos si cumplía totalmente, 1 punto si cumplía parcialmente y 0 puntos si no cumplía absolutamente nada. Para el caso de la relevancia, se tuvo en cuenta qué tan el estudio es valorado por otros investigadores y frente a eso se tuvo en cuenta el número de citas. Si tenía más de 10 citas, se le daban los 2 puntos. Si tenía entre 1 y 9 citas, se le daba 1 punto. Y si no tenía citaciones, 0 puntos. La puntuación mayor o igual al 80% permitía corroborar que los estudios seleccionados pues clasificaban la evaluación de la calidad. Ahora sí, hablemos un poquito de los resultados. En esta imagen nosotros podemos detallar la evolución de la cantidad de estudios encontrados por cada uno de los filtros, llegando así a 9 estudios en el filtro 5 y con la evaluación de calidad uno fue descartado, llegando a un total de 8. Frente a eso respondemos ya a la primera pregunta de investigación en el cual nos dice la cantidad de estudios actuales. En esta tabla se pueden detallar el listado de los 8 estudios seleccionados. De igual manera, en la gráfica podemos mirar la cantidad de estudios que se identificaron por cada uno de los motores de búsqueda y nótese que Springer Link ya desaparece, puesto que consideramos también que una de las causas posibles de estos resultados es que la búsqueda como tal no es tan precisa como en el resto de motores. En segunda pregunta, identificamos de qué tipo eran los estudios. En eso consideramos que el 62,5% son presentados en una conference o un journal. La pregunta 3, asociada de la procedencia de las investigaciones, destacamos que el 50% son de origen europeo, el 25% de origen asiático, el 12,5% de Norteamérica y el 12,5% de Oceanía. En la pregunta 4, en cuanto al periodo en el que hay más cantidad de estudios o en la frecuencia donde han sido publicados, tenemos que entre el 2018 y el 2021 el 67,5% de los artículos refieren el concepto de productividad de equipo en HD, por lo cual podemos decir que este es un concepto y una temática que está siendo actualmente de gran interés. En la pregunta 5, asociado al contexto en el que se desarrollan las investigaciones, tenemos que el 100% de ellas abordan la industria de software. Frente a los métodos de desarrollo ágil de software, los estudios hablan que el 50% incluye o se refieren a el método usado el más usado es Scrum. En siguiente lugar está Stream Programming con un 37,5% y con un 25% está Kanban. En la pregunta 7 nos decía sobre cómo se define el concepto de productividad de equipo en ASD. Frente a eso podemos decir que el concepto de productividad de equipo en el desarrollo ágil de software es un concepto abstracto y su significado sigue siendo de constante estudio y se sigue construyendo. Además de eso, podemos decir que para las organizaciones es muy relevante, puesto que funciona como un indicador de mejora para los equipos para alcanzar y mejorar los procesos continuamente. Además, en la mayoría de los estudios destaca que la productividad está compuesta por una serie de factores que pueden ser de tipo ambiental, que pueden ser del tipo organizacional, humanos, entre otros, y que influyen en el comportamiento del mismo. Además, la productividad está asociada a la satisfacción que tú le puedas generar a un cliente de acuerdo a unas expectativas o necesidades.
En la pregunta 8, a la cual se relaciona la medición de productividad de equipo en el desarrollo ágil de software, destacamos que nosotros identificamos 63 factores para medición de productividad, los cuales se clasificaron en 4 categorías: significado, impacto, flexibilidad y alto rendimiento. Para la parte de significado, destacamos que se relacionan a los factores en los cuales nos permiten definir la productividad desde una percepción individual hacia una percepción más grupal o de manera general. En la categoría impacto se detallan los factores que inciden positiva, negativa o neutralmente en el comportamiento de un equipo. En la categoría de flexibilidad están asociados los factores que de una u otra manera el equipo tiene que someterse a ciertas condiciones de cambio y necesita adaptarse. Y en los factores de alto rendimiento son aquellos factores que contribuyen a alcanzar altos niveles de desempeño por parte del equipo. Frente a eso, como conclusiones, tenemos que el mapeo sistemático de literatura en 6 bancos de datos bibliográficos nos permitió identificar 63 factores para la medición de productividad de equipo en el desarrollo ágil de software. Basado en este estudio, nosotros pudimos hacer una aproximación hacia el concepto de productividad de equipo en XD, diciendo que este es un concepto abstracto, está en constante refinamiento, tiene una gran relevancia para los equipos y funciona como un indicador de mejora continua. Además, está compuesto por factores en los cuales nosotros los clasificamos en 4 categorías: significado, impacto, flexibilidad y alto rendimiento. Por último, entre las limitaciones de este estudio, tenemos que la principal limitación es que nosotros no consideramos bancos de datos como Wilet o ScienDirect. Sería interesante de pronto replicarlo en estos bases de datos bibliográficos. Como trabajo futuro, pretendemos que esta conceptualización de productividad de equipo en la literatura sea contrastada con las apreciaciones que tienen los profesionales de la industria de software. Esto nos va a permitir consolidar un modelo de medición de productividad, el cual es uno de los objetivos, el objetivo más grande del trabajo de maestría que estoy desarrollando. Agradezco mucho la atención y estoy atenta a sus inquietudes. Muchísimas gracias.